Israel aquí con ustedes en relacionado a presupuestos. ¿Cómo hacer un presupuesto de egresos en relación a un condominio? Es una tarea, parece una tarea bastante sencilla, pero hay que considerar algunos puntos estratégicos para hacer un presupuesto que se adapte a las necesidades, pero también que sea lo suficientemente extenso para que cubra los imprevistos y que cubra nuestros gastos. Esto requiere algún conocimiento práctico de los gastos que se tienen en un condominio, pero por otra también un conocimiento técnico de cómo elaborarlo. Aquí voy a empezar con dos conceptos básicos, que son los costos fijos y costos variables. Este concepto es bastante conocido ya en la administración, muchos de nosotros ya lo conocemos de forma académica, ¿no? Los costos fijos y costos variables. Entonces, para determinar un presupuesto, primero tenemos que saber cuáles son nuestros costos fijos. Son aquellos costos que no cambian, que prácticamente son constantes. Por ejemplo, honorarios, sueldos y salarios, pues algunos gastos de contratos de recolección de basura, alberca, algunos gastos que no varían, es decir, cuotas fijas que no dependen al uso o consumo de la propiedad para determinar el monto. Y aquellos que son nuestros costos variables. ¿Cuáles son nuestros costos variables? Pues todos aquellos que corresponden directamente al consumo. Es decir, por ejemplo, el recibo de la luz, ese varía mucho. En una temporada baja donde está completamente vacío el inmueble, pues prácticamente el costo es el menor que puede existir. En una temporada donde hay demasiada gente, mucho uso de elevadores, energéticos, pasillos, algún tipo de servicio, pues obviamente nuestro recibo de luz tiende a subir. Entonces ya tenemos dos conceptos, costos fijos y costos variables. Tenemos que determinarlo muy bien porque de esto va a depender la exactitud de nuestro presupuesto. Es importante que sea lo más exacto posible porque en base a él se va a determinar la cuota de mantenimiento para el año. En base a nuestros gastos se determina cuánto va a ser la cuota de mantenimiento por departamento para suplir estos gastos. Entonces, si es muy inflado, pues obviamente la cuota de mantenimiento va a ser muy alta. Esto va a causar descontento en nuestros condóminos propietarios porque pues prácticamente van a estar pagando más de lo que requiere la operación del edificio. Si es muy corta, pues también van a estar muy insatisfechos porque pues prácticamente se ve comprometida la operación. No va a haber para gastos, no va a haber para pagar nómina, no va a haber para pagar luz o algunos gastos corrientes que existan. Entonces, obviamente siempre queremos estar del lado de los números azules, es decir, en positivo, lo más que se pueda. Aún así, pues no demasiado, pues porque también nos vemos como malos elaborando presupuestos. Ok, terminado ese punto, seguimos con el siguiente. En relación a los costos fijos, pues esto se va a determinar generalmente en relación a los gastos del año anterior, 2 años atrás, más o menos cuáles son los gastos que no varían. Estos gastos prácticamente se consideran durante el año. Entonces tenemos un monto de X cantidad, N cantidad, 10,000 pesos. Cada uno de los conceptos se van separando independiente. Ejemplo, sueldos y salarios, honorarios, contratos de recolección de basura, Telmex, no sé, los gastos que tengamos fijos. Eso nos va a dar un monto total por año. Ok, este monto total por año es parte de nuestro presupuesto y en el caso de los costos fijos, pues ya tenemos un total que nos va a costar la operación al año en relación a estos. Los costos variables tenemos que tener mucho por experiencia o por información en relación al consumo. Generalmente en los condominios, pues la operación de un año o el costo de la energía por un año en base a consumo, pues hay forma de estimarlo, ¿no? Entonces, en este caso lo que se recomienda es el historial que ya tenemos en relación al consumo. Es lo más acercado que pueda existir al presupuesto. En nuestro historial de eso le agregamos un porcentaje que generaría el incremento o la parte porcentual que podrían incrementar los costos por uso, consumo, etc.
A mí me gusta agregarle un 15 o 10, 15% más o 10% más anual. Tenemos un monto y los así igual desmenuzando cada uno de los costos variables. Sabemos que, por ejemplo, hay los costos de mantenimiento. Tenemos un monto que gastamos en años anteriores de N cantidad, pues le incrementamos un poquito para determinar el monto de presupuesto. En los costos de mantenimiento, pues sabemos que no siempre tenemos los mismos gastos. Aún así, con nuestro plan de mantenimiento estimamos cuánto nos gastaríamos y ese también le damos un número. A ese número también el año tras año ya determinando el presupuesto, estamos dando un presupuesto nuevo, determinando nuestro presupuesto, posteriormente ya podemos ir incrementando un factor inflacionario, perdón, del 4% dependiendo cómo está la inflación del país. Ya tenemos el total que gastaríamos anualmente. Este total es lo que representa el costo global anual de nuestra operación. Recordemos que también muchos de nuestros reglamentos consideran un fondo de reserva. Aunado a esto se le agrega el fondo de reserva que queremos ir aportando. X cantidad, 1,000 pesos a 5,000 pesos, como tengan su fondo de reserva. Y ese monto que se va a cobrar de la cuota de mantenimiento va a ir depositado al fondo de reserva. Entonces, ya teniendo todas las partes, es sano tener otros gastos. En otros gastos puede haber gastos imprevistos que tengamos, gastos de algún equipo, algún otro gasto que tengan por ahí se establece. Otro de la parte importante es reposición de mobiliario. Tenemos una contabilidad que nos dice el monto de depreciación que tiene nuestro inmueble y pues bueno, agregarle una parte proporcional en caso de que tengamos que resarcir o reponer algún mueble, algún bien mueble que tengamos por ahí. Tomando en consideración todos estos conceptos, hacemos un total y eso nos va a dar un número total, el cual vamos a dividir entre 12 meses. Eso nos va a dar el gasto mensual que vamos a tener en nuestro presupuesto. ¿Por qué es importante? Porque esto lo vamos a dividir entre el número de indiviso de cada departamento o entre el total de los departamentos para determinar qué aportación tendría cada departamento para contribuir a este fondo de mantenimiento. Pues prácticamente es la parte técnica, ¿no? Bueno, es muy sencillo si tenemos todos los elementos y puede ser tan elaborado de analizar costos unitarios de luz, costos unitarios de llamadas, costos unitarios de impuestos, para determinar cuál sería nuestra variable. Y pues lo podemos hacer tan exacto como querramos, obviamente siempre tener un 10 a 15% más de colchón, es decir, si algún servicio se nos dispara o algo, estamos en la parte segura de no estar arriba de nuestro presupuesto. Recordemos que en la administración es mucho más fácil explicar por qué estamos ahorrando, por qué estamos abajo del presupuesto, de que por qué tenemos que incrementar la cuota de mantenimiento porque estuvimos gastando más de lo que teníamos presupuestado. Hay que tener eso muy en mente para poder proporcionar un presupuesto lo más cercano posible a la realidad. Por otro lado, recordemos que esto es dinero. Entonces, un presupuesto no solamente es la forma de determinar una cuota de mantenimiento, pero también representa una herramienta administrativa donde podemos comparar nuestros gastos contables, nuestro flujo en relación a estos gastos para ir determinando dónde estamos gastando de más y por qué. Entonces es una forma bien práctica de saber si hay una fuga de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro recibo de agua nos estaba llegando de 5,000 pesos y de repente nos llegó de 7,000 pesos. ¿Por qué esa diferencia? Okay, vemos metros cúbicos, vemos por qué hubo consumo adicional y podemos determinar a través de una forma económica dónde están las áreas donde estamos gastando más de lo que deberíamos para mantener la administración en un estado óptimo, ahorrando los recursos económicos, materiales y humanos para que la operación del condominio funcione de una manera óptima.
Entonces, recordemos que el presupuesto sí hay que dedicarle algo de tiempo. No es algo muy complicado, pero sí hay que pensarlo muy bien porque es una herramienta, perdón, indispensable para la administración. Representa, perdón, representa el valor que le vamos a dar a la cuota de mantenimiento. Es una forma de medir la administración en base a resultados y sobre todo en el mercado general podemos determinar cómo estamos administrando los recursos, determinando a manera global la cuota de mantenimiento por metro cuadrado de departamento en relación a los servicios. Entonces también es una forma de medirnos globalmente. Espero les haya servido. Estos son presupuestos. Si necesitan mayor detalles, con gusto se los hacemos llegar. Alguna pregunta la contestamos. Y recordemos que parte de la administración, de lo más importante que de herramienta que tenemos en la administración, son los presupuestos, porque se trata de ahorro, dinero, economía y gasto, mantenimiento, servicios, todo va unado aquí en el presupuesto. Espero les haya servido, que tengan un bonito día.